La verdad es que ha sido un placer aprender de ustedes dos, muy de interés. Hay algo que les comparto no como pregunta, sino como algo que quiero externar y que me confunde mucho en la lectura de los mercados, en lo internacional, y después lo traemos a lo local. El mundo tiene claro, de momento, que el camino es vacunar y que eventualmente eso te libera del COVID y eventualmente eso te permite crecer e integrarte económicamente. Pero no sé si el tema de vacunar en general va a ser la solución o va a ser el cambio de paradigma en donde entendamos que el COVID va a estar todavía acá, va a seguir mutando y va a ser una influenza más el día de mañana. El día de hoy nos ha tomado bastante contrariados y las vacunaciones eventualmente se van a tener que hacer constantes porque el bicho muta y de alguna forma ya las variedades nuevas no están encapsuladas en lo que te alcanza a contener de capacidad de alivio las vacunas actuales. Entonces, estas vacunas, hay que tenerlo claro, ninguna están autorizadas y en sentido estricto en términos de contrato para las farmacéuticas y los gobiernos, que no podemos demandar en caso de que caigamos muertos o lo que fuera, es que estamos siendo parte todavía de una prueba. De alguna forma es uso emergente, con más y con menos. En este orden, eventualmente, yo creo que el camino hacia adelante va a ser entender que el COVID se queda con nosotros y que está haciendo una limpia de población en donde la zona media de edad está ya ahí exigiéndole a la población mayor, pues básicamente caer en la curva triste de que la expectativa de vida les alcanza. Ese es el tema de lo que es más difícil de explicar eventualmente en la población. Hay estados en este momento en Estados Unidos que no tienen inmunidad poblacional aún, no lo tienen y ya abrieron por completo el uso de economía y ya liberaron el uso de barbijos, como lo llaman ustedes, y la situación es que el COVID no ha explotado, y eso es una realidad en estos estados que lo podemos ir a hacer en contraste. Hay mucha información contrariada. En el camino hemos visto cómo Estados Unidos y Europa, y lo comentaron hace un rato, han traído una cantidad de dinero impresionante, que en su momento sonaba, bien dicho, brutal, y que el día de hoy ya se pasó. Estos shocks y estos impactos no son repetitivos, no lo pueden seguir haciendo en esta cantidad o en esta emoción por los próximos 2 años. Y el tema es de que en algún momento el mercado se tiene que enterar de que estas economías particularmente están envejeciendo, las poblaciones no tienden a más, su demanda no tiende a más. Entonces, estos efectos inflacionarios, estos efectos de crecimiento, de reinserción, definitivamente lo único que le encuentro son ámbitos de polarización, es decir, algunos sectores caminarán a prisa muy rápido, pero otros se van a quedar atrás y vamos a necesitar ayuda constante en un mundo que está altamente endeudado. En términos del futuro, yo me parece que tenemos que hacer mucho más para involucrarnos en secuencias productivas y concentrarnos en eso, pero el camino no es la vacuna nada más, sino que necesitamos entender que necesitamos un cambio de paradigma. Ahora, en ese mediano y largo plazo, las economías emergentes con poblaciones más jóvenes y que están dedicadas a la producción de commodities tienen un camino de ascenso impresionante si lo sabemos acomodar. El tema es que lo sepamos acomodar y nuestras economías regionales no lo saben hacer, desafortunadamente, pues porque vivimos con políticas complicadas de estados que no entienden el futuro ni el compromiso con su población. Pero hacia adelante, yo lo que creo, y en este momento ya para rematar, en estos precios, en estos niveles de precios, están empezando a pensar hacia adelante y salir como esta plataforma para asegurar estos precios, vender, liquidar de alguna forma y saber arbitrar con mercados es la panacea para tener éxito 2 o 3 años hacia adelante. Y no estamos hablando de lo que va a suceder. Sentimos que llegó la vara mágica. No lo es. Necesitamos entenderlo y progresivamente lo vamos a ir revisando. Entonces, no fue pregunta, es simplemente algo para complementar un poco lo que ustedes dijeron y tal vez contrariarlas un tanto. Muy bien. A ver, Antonio, un comentario. No debemos nunca, por lo menos la deformación conceptual que tenemos Marina y yo, no es solamente un elemento. Puede haber estados en cualquier lugar del mundo o inclusive países que nunca cerraron, porque el país que nunca cerró porque no tiene los medios para poder cerrar ni para apoyar a su población y dice, bueno, que ocurra lo que tenga que ocurrir, y otros que sí tuvieron medios y han fortalecido su sistema de salud. Hay muchísimos estados en Estados Unidos en donde han triplicado su capacidad de camas de terapia intensiva, más un montón de otras actividades. Con lo cual, en el caso de que alguna persona tenga la mala suerte de enfermarse, hay mecanismos para apoyar al enfermo y a la comunidad en la que esa persona estaba, su familia, su empresa, etc. El tema es diferente en un caso como argentino, en donde el fortalecimiento del sistema de salud, al menos yo no cuento con información fehaciente de cuánto y cómo ha sido,
las fotos que uno ve de camas de madera, donadas por un sindicato de maestros, etcétera, no parecen ser la solución. Probablemente sí haya habido un fortalecimiento, ojalá suficiente. Entonces, el tema es qué es lo que está cediendo a cambio de otra cosa. Si uno quisiera que absolutamente nadie se contagie nunca, tendrías que tener una vacuna con certeza de que es efectividad, vacunado a 7.000 millones de personas en el planeta Tierra, o quedarte en tu casa encerradito. Esas cosas no son posibles, no están disponibles. Por lo tanto, ¿a dónde vas asignando los recursos? Se pudieron haber asignado más recursos a la salud y menos recursos a proteger a la gente que quedó sin empleo, por ejemplo. Habría que hacer las cuentas, habría que tener esa información. Yo no la tengo. Y me da la sensación que en el gobierno argentino y de muchos otros países tampoco. Entonces, ¿qué es lo que estás privilegiando hoy? ¿Y cuál es el costo, el valor presente neto de no haber hecho algo hoy? Entonces, ese punto me parece que es sumamente importante. Por otra parte, Estados Unidos y algunos países de Europa con gran flujo de vacunas, entre ellos van a poder volver a comerciar, tienen un poder adquisitivo notablemente superior a que todo el resto del mundo junto. Y eso de todas maneras nos actúa como un tirón, que podemos querer aprovecharlo o no. Si queremos hacer estas medidas que duran poquito, pero que asustan, como todas las que se mencionaron recién, lo único que haces es limitar la capacidad que tienen las pequeñas y grandes empresas de empezar a producir. Si vos querés que algo empiece a funcionar, entonces tenés que darle vía libre. Yo soy cordobesa. En Córdoba se suspendieron todos los festivales en las sierras, el de Cosquín, el de Jesús María, etcétera, etcétera. Todo eso le dan de comer a la población entera durante un año porque es muchísima la actividad que eso genera. Bueno, eso no estuvo. Y para eso no hubo ningún tipo de ayuda. ¿Qué pasa con esas comunidades? ¿Cómo se podría haber actuado diferente? No lo sé, pero simplemente tengamos en cuenta que toda decisión que se está tomando es mucho más fácil y mucho más políticamente correcto, como hizo Biden o como hace acá Alberto Fernández, decir, le doy 10.000 pesos a fulano, le doy 15.000 pesos a Mengano. Eso es mucho dinero, absolutamente efímero. Bien. No te protege contra la próxima ola de este virus o del próximo que vendrá. No te protege para algo que pudiera haber sido funcionamiento. Entonces, eso ha sido netamente político y miope. ¿Cómo impacta eso en el precio y en el dólar? No lo sé, pero gobiernos que solamente actúan por intereses políticos de corto plazo, difícilmente te generan una ola de crecimiento.